Tercera parte. Tópicos de la Cábala. Introducción. Tras haber expuesto una idea general de los temas principales sobre los que trata la Cábala, su lenguaje y la Sefirot, apuntaremos ahora a la pregunta fundamental. ¿Con qué objetivo fue creado el mundo? ¿Para qué creó el Eterno el mundo tal como es? El objetivo de la creación es beneficiar a los seres creados. El Creador es el bien absoluto y como quiso beneficiar a los demás, creó un sistema completo de seres para que lo reciban. Si este bien es recibido a modo de caridad, no será perfecto. Por eso el Creador estableció un sistema de castigo y recompensa basado en la libre elección, para que el hombre pudiese hacerse acreedor de dicho beneficio. Por eso, el Creador estableció un mundo incompleto y un hombre imperfecto. Al hombre se le brindó la opción de servir a su Creador a través del cumplimiento de ciertos enunciados para mejorar y completar sus falencias. La humanidad entonces se perfecciona a sí misma por medio del servicio al Creador, y cuando todos se corrijan, se producirá la anhelada perfección y corrección del mundo. Al respecto se enseña que el objetivo último es perfeccionar al mundo bajo el reinado divino. Recordemos que los preceptos de la Torá, lo que conocemos como preceptos en realidad, tienden a corregir nuestro deseo y no deben ser tomados de forma literal. El Eterno creó al mundo con un fin, hacer el bien. Esto se efectuó cuando creó seres vivos para beneficiarlos. El gran beneficio es que al fin y al cabo del proceso en que se efectúa la buena voluntad, el alma se eleva al lugar más elevado donde se hallaba antes de descender a este mundo. Capítulo 1. El concepto de contracción Tzimtzum. Una de las preguntas que todo lector debería formular es la siguiente. Siendo el Creador la perfección absoluta, ¿cómo puede algo imperfecto e inacabado como el hombre y el mundo salir de él? Para sobreponernos a esta dificultad, debemos explicar el concepto de la contracción, el Tzimtzum. El secreto del Tzimtzum es uno de los pilares fundamentales de la Cábala y la base sobre la cual ésta se asienta. La connotación más simple del Tzimtzum refiere al momento en que el Creador contrajo su perfección. Y a partir de esto se creó una realidad imperfecta. Antes del Tzimtzum, el Creador llenaba todo de perfección, sin restar espacio para ninguna otra realidad. El Tzimtzum posibilitó la creación de una nueva realidad, una realidad de voluntad limitada, a partir de la determinación de un objetivo y un propósito. En tanto el infinito llenaba todo, no había lugar para otros mundos. Mas el Tzimtzum desplazó este infinito, le puso límites y creó como un espacio vacío en el cual se conformó una realidad limitada, con un fin determinado. Es decir, fue en esta instancia que emanó el Creador los mundos limitados e imperfectos.
Esto nos ayuda a comprender cómo el Eterno reveló su luz y voluntad a un hombre imperfecto en un mundo incompleto. Esto lo efectuó el Creador al contraer su verdadera capacidad. Expusimos más arriba las diferencias entre el origen de la luz y la iluminación. El Tzimtzum ocurrió en la iluminación, pero la fuente de la luz permaneció invariable. Consecuencias del Tzimtzum: realidad imperfecta, el bien y el mal. Hasta el momento de producirse el Tzimtzum, reinó la perfección. Y nos referimos a una perfección absoluta. Totalmente imposible de aprender por la mente humana. Donde el mal no existe y solo reina el bien. En una realidad con estas características no cabe hablar de elección entre el bien y el mal. El resultado del Tzimtzum es la existencia del bien y del mal. El Tzimtzum es la raíz de la realidad imperfecta y del ocultamiento del bien. Solo cuando existe una realidad carente de perfección se puede plantear la elección entre el bien y el mal. Además aprendemos que la luz infinita del Ein Sof se contrajo, mas no desapareció, sino que se dispersó y retornó a su fuente. Además, es importante enfatizar que la esencia del Ein Sof circunda el espacio en forma equidistante. Por último, debemos tener siempre presente que, aún después del Tzimtzum, quedó una cierta presencia del Ein Sof en el espacio creado. El Tzimtzum como transición de la voluntad simple a la voluntad limitada. El Tzimtzum es la base de toda realidad porque es el que marca la transición de la voluntad simple a la voluntad limitada. El Creador provocó el Tzimtzum, el cual es una muestra extraordinaria de su poder. Este fue hecho con el propósito de crear una realidad limitada y solo después del Tzimtzum hubo lugar para crear mundos limitados. La realidad de la limitación estaba oculta y contenida en la esencia del Ein Sof y se convirtió de potencia en acto cuando el Creador decidió emanar los mundos. Capítulo 2. El Reshimó, impresión, y el Kav, el rayo de luz. Definición del Reshimó. Tras haber hablado del Tzimtzum, la contracción, analizaremos ahora qué es lo que permaneció en el lugar en donde se alejó la luz del Ein Sof. ¿Acaso, una vez que la luz infinita se contrajo, quedó en su lugar simplemente un espacio vacío y hueco? El Tzimtzum permitió que la luz y el esplendor del Creador sean percibidos, ya que anteriormente no podían ser vistos. Esa luz que pudo verse antes de la Sefirot y de la formación de los mundos es conocida como Reshimó, palabra derivada del vocablo hebreo Roshem, que significa impresión. O sea, se refiere a la impresión que quedó de la luz antes de ser contraída. El Reshimó señala el lugar donde existe toda la realidad, porque él otorga existencia a todo,
cosa que no podía brindarle lo ilimitado. Una exégesis a estos conceptos puede hallarse en el libro del Génesis, donde Rashi escribe al respecto. Nos enseña que la partida de un hombre justo de una ciudad deja una impresión. La explicación es que a pesar de que el justo abandone la ciudad, queda una impresión de él, en otros términos, la santidad que irradió durante el tiempo que estuvo allí está aún presente. En todo lugar donde reinó la santidad, no es posible borrarla, y aunque la fuente de la misma haya partido, su impresión siempre permanece. Luego del Tzimtzum, después que el Creador quitó su luz ilimitada, quedó en el lugar una santidad que comparada con la que precedió es como la oscuridad frente a la luz, como la sombra del hombre ante él mismo. En relación con nosotros, esta luz es la fuente y raíz de toda realidad, sitio de todos los mundos. Esto señala que antes del Tzimtzum, la luz del Ein Sof era completa y que era imposible discriminar entre luz y luminosidad porque se anulaban ante la luz del Ein Sof, tal como la luz de una vela se anula frente a la luz del sol. El Eterno creó en un primer momento como un espacio vacío, a pesar de haber podido crear la realidad de las Sefirot sin necesidad de hacerlo por etapas. Él quiso crear los mundos de acuerdo a la naturaleza de los seres creados, o sea, paso a paso. Entonces, antes de emanar a la Sefirot, creó el Reshimó, que es la raíz de la realidad futura. Ahora comprendemos cómo esta progresión gradual fue establecida desde el principio. El Creador quiso continuar el orden concatenado en que una cosa se liga y desprende de la otra, en el cual su luz y el esplendor de su santidad aparecen en el mismo nivel. En el Reshimó se encuentra enraizado el futuro de la realidad en su totalidad. La expansión del Kav, rayo de luz, en el Reshimó. Como ya aclaramos, el Eterno quiso crear a los mundos en forma gradual, y por eso en la etapa posterior al Tzimtzum y a la creación del espacio vacío, introdujo una luz especial que llenó ese espacio. Esa luz se conoce con el nombre de Kav. Este Kav decretó un orden en el Reshimó, organizó a las fuerzas que estaban comprendidas en él, surgiendo entonces las Sefirot lineares y las Sefirot circulares. Por consiguiente, aprendemos que las Sefirot son quienes llenan el espacio. El poder directivo de justicia, Han Hagat Hamishpat, y el poder directivo de unidad, Han Hagat Aihud. Para continuar debidamente con el tema del Kav, resulta de suma importancia recordar que el propósito de los seres creados es servir a Dios a fin de manifestar su bondad, su unidad y corregir el mundo bajo el reinado divino. El Eterno creó un mundo incompleto, con criaturas imperfectas, dotadas de libre albedrío. Dios, por su parte, gobierna el mundo bajo el principio de la justicia, tratando al justo y al malvado de acuerdo a sus actos. Esta directiva se denomina Han Hagat Hamishpat, el poder directivo de la justicia.
De acuerdo a esto, la verdadera justicia divina se expresa cuando se adjudica a cada hombre su justo castigo o recompensa. Mas si esta fuera la única fuerza directiva, tal situación podría extenderse ilimitadamente, generación tras generación, y de este modo nunca se llegaría a cumplir con el propósito de la creación. Sin embargo, la unidad del Creador implica la corrección del mundo bajo su reinado, que es la conversión del mal en bien. O, parafraseando a Saban, colocar la energía correcta en el lugar correcto. Entendiendo mal por una energía que se sitúa en un lugar incorrecto. Por lo tanto, el Creador estableció un poder directivo adicional que orienta al poder directivo de la justicia para lograr el propósito de la creación. Este poder directivo es denominado el poder directivo de la unidad, y su propósito es transformar todo el mal en bien. El poder directivo de la justicia es el poder directivo revelado y visible, y concuerda con la lógica humana. El poder directivo de la unidad está oculto y solo será revelado cuando se manifieste la unidad del Creador en un futuro. En otras palabras, al cabo de 6.000 años, se revelará que todo lo que sucedió fue dirigido con el fin de corregir el mal. En el transcurso de esos 6.000 años, habrá situaciones difíciles que provocarán que los más irreflexivos se conviertan en herejes, hasta el punto de afirmar que el Creador, desde el momento en que otorgó al hombre su libre albedrío, no controla más el mundo. Aquí se comprende la necesidad de creer en una absoluta unidad, la fe en que todo lo que sucede con nosotros proviene únicamente del Creador. El Reshimó, el poder directivo de justicia, y el Kav, el poder directivo de unidad. El Reshimó incluye todos los asuntos del poder directivo del bien y del mal. Estamos aún en el nivel en que las Sefirot no se han emanado, y por eso no es posible adscribirle cualidades al Creador ni discutir los detalles de ese poder directivo, ya que éste tiene su raíz en la Sefirot. En el próximo nivel entra el Kav, en el Reshimó, proyectando al Ein Sof y estableciendo los órdenes determinados para el poder directivo. Antes de que el Kav entrara en el Reshimó, estaba todo generalizado y con su introducción lo general se particularizó en detalles. Los órdenes que el Kav hizo en el Reshimó son las Sefirot, que son a su vez las cualidades del Creador y también los instrumentos de su poder directivo. No estamos diciendo que el Kav introdujo un nuevo orden, sino que éste ya existía en el Reshimó, pero de forma generalizada. El Kav despertó el orden, es decir, a la Sefirot. Retornemos a nuestro tema. El poder directivo de la justicia se encuentra enraizado en el Reshimó, el conjunto con las raíces del bien y del mal. La introducción del Kav en el Reshimó es paralela a lo que dijimos antes, que el poder de la unidad es el que dirige al poder de la justicia y lo guía en pos de su verdadero objetivo. En términos simples, el poder directivo del Reshimó es el poder directivo de la justicia.
Y el poder directivo del CAD es el poder directivo de la unidad.